Buenas y bienvenidos a un nuevo programa del podcast de Cuida tus hormonas, el podcast de Joaquín Puerma Endocrino que se preocupa de ti y que intentará mejorar tu salud cada día. En el capítulo de hoy estaremos hablando con Belén Siscar, una nutricionista que podréis contratar en las consultas que hemos hablado y una nueva incorporación para esta temporada, sobre la nutrición hormonal. Y en este caso específico hablaremos del síndrome de ovario poliquístico. Vamos a ver qué es el síndrome de ovario poliquístico por si no lo conocéis y algunos manejos o tratamientos dietoterápicos para intentar mejorarlo, como por ejemplo intentar reducir la resistencia a la insulina con dietoterapia, cómo podemos evitar esos picos glucémicos que pueden perjudicar nuestro síndrome ovario poliquístico y cómo con ciertos alimentos podemos modificar el perfil hormonal de nuestro síndrome ovario poliquístico. Este capítulo, sin quererlo, ha sido grabado con una calidad de micro por mi parte un poco inferior a la deseada. Veréis ahora la diferencia entre un sonido y otro y os pido disculpas por ello. Pero sin embargo, Belén se escucha de lujo y su contenido y forma son perfectas y alucinantes. Entonces, no tengo nada más que decir y empezamos. Buenas, pues aquí estamos en el programa con Belén Siscar, dietista nutricionista, especialista en hormonal. Estamos aquí y ella nos va a explicar sobre patologías, sobre síndrome ovario poliquístico y otras patologías hormonales que una dietista nutricionista nos puede ayudar. Porque normalmente tenemos asociado a la dietista nutricionista a una persona que nos ayuda a la pérdida de peso, y sí, efectivamente pueden hacer eso, pero creo que también nos pueden ayudar en otras patologías más específicas, como por ejemplo alteraciones hormonales. Y dejo ya de hablar y ¿por qué no te presentas tú y empezamos? Hola Joaquín. Bueno, en primer lugar, gracias por la participación en el podcast y por este ratito de charla que vamos a tener juntos. Y como bien has dicho, exacto, siempre que pensamos en una nutricionista, ¿no? Se nos viene a la cabeza la pérdida de peso, pero realmente podemos hacer muchísimo más y centrándonos en lo que es la salud hormonal, aparte del síndrome de ovario poliquístico, pues también podemos abordar patologías como la endometriosis, como la amenorrea hipotalámica, mejorar el síndrome premenstrual, también a nivel de fertilidad, ¿no? Tanto femenina como masculina, que eso también es importante, que a veces la fertilidad siempre la relacionamos con la mujer y no, al final es, oye, esto es cosa de dos. Entonces, a todos esos niveles realmente podemos tener un beneficio de un abordaje nutricional, que es algo, como dices, un poquito desconocido. Sí, efectivamente, o sea, son múltiples temas, como múltiples temas hay en la endocrinología, nos vamos a centrar únicamente en uno construido, que va a ser el síndrome ovario poliquístico, pero me gusta que se dé esa opción, que personas que tienen problemas pues tengan diferentes herramientas, aparte de consultar con médicos, consultar con otros especialistas, una herramienta más que sea la dietista nutricionista, que nos pueda ayudar a mejorar nuestra salud. Y sí que es verdad, y sobre todo eso que has mencionado de la fertilidad, que es una cosa de dos, y cada vez van Exacto. saliendo más cosas, tanto de fertilidad femenina, que conocemos bastante, como de fertilidad masculina, que es un tema bastante interesante y que puede que lo aborde en alguno de los capítulos posteriores. Pues vamos a hacerte la primera pregunta. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consiste el síndrome ovario poliquístico y cuáles son sus principales características desde la perspectiva hormonal? Pues mira, el síndrome ovario poliquístico es una alteración endocrinometabólica que cursa con síntomas relacionados con hiperandrogenismo y con anovulación. De hecho, es uno de los trastornos endocrinos más frecuentes en mujeres en edad adulta. De un 6 a un 20% de mujeres se estima en función de los criterios diagnósticos utilizados, pero vamos, que es un porcentaje bastante alto. Y las características, ¿no? La sintomatología que vamos a ver en estas mujeres, pues van a ser ciclos irregulares, oligoanovulación, es decir, ausencia de ovulación o muy poquitas durante el año, patrones de sangrados muy irregulares también, problemas de fertilidad, grasa acumulada a nivel sobre todo central, a nivel abdominal, ansiedad, depresión y sobre todo sintomatología relacionada con el hiperandrogenismo, alopecia, acné e hirsutismo, que por si hay alguien que no esté escuchando, ¿no? Que no sepa qué es el hirsutismo, pues es, ¿no? Que es verdad que es una palabra, ¿no? Que en consulta muchas veces me dicen, bueno, vale, ¿y eso qué es? ¿Eso yo lo tengo? Entonces, el hirsutismo es el exceso o presencia de vello en zonas donde a priori una mujer no suele tener, por ejemplo, en el pecho, en lo que serían las patillas, la barba, el mentón o toda esta zona.
Sí, efectivamente. Y hay una cosa sobre eso que has dicho del hirsutismo o aumento de vello, es que hay que pensar que hay diferentes cuerpos y hay diferentes mujeres y Exacto, sí que es verdad que hay como subtipos de raza o subtipos de fenotipos y hay mujeres que tienden a tener más vello y sobreentendiendo que mujeres mediterráneas van a ser el público mayoritario, las mujeres mediterráneas normalmente suelen tener algo de vello, pero el problema sería cuando es más bello, más oscuro, más grande que la media de la población. Y eso, para eso requiere una valoración y quieras o no es un asunto muy sensible, porque todo lo que tiene que ver con la estética, con cosas que exacto. pueden crear complejos, es una cosa que es súper sensible y que puede generar, hay que decir si sí o si no, o incluso hay escalas como la del Ferryman Galway que nos pueden ayudar a dar A una cosa clasificar. objetiva sobre una cosa subjetiva y efectivamente nos ayuda a clasificar. Totalmente. Sí, 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 sí. Pues ya hemos hablado más o menos de cómo afecta el SOP a las hormonas. ¿Qué papel juega la resistencia a la insulina en el desarrollo del síndrome de ovario poliquístico? O más bien, ¿todos los síndrome de ovario poliquístico tienen que tener resistencia a la insulina? Pues no, esta es una muy buena pregunta porque realmente se estima que más o menos el 70% de las mujeres que cursan con SOP sí que cursan con resistencia a la insulina, es decir, la gran mayoría sí, que sería lo que denominamos un SOP de fenotipo clásico, ¿no? O metabólico, pero no todas las mujeres con SOP cursan con resistencia a la insulina, ¿vale? Y también sería interesante incluso yo creo definir qué es resistencia a la insulina, ¿no? Para las chicas que nos estén escuchando, porque en muchas ocasiones es como, bueno, ¿y qué exactamente? ¿No? Se habla mucho, pero yo lo explico muy sencillito en consulta, que yo creo que va a quedar bastante claro. Cuando nosotros comemos, la glucosa se eleva en sangre y el páncreas detecta, oye, la glucosa está elevada, voy a secretar insulina, ya que la insulina dijéramos que es la llave, ¿no? Que abre la puertecita de las células para que la glucosa entre dentro. Esto si todo funciona perfectamente. Cuando hay una resistencia a la insulina, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que yo como, la glucosa se eleva, el páncreas detecta esta glucosa elevada en sangre y dice, voy a sintetizar insulina para que entre. Pero esta insulina llega a las células y dijéramos que esta llavecita, ¿no? Como que el cerrojo no abre. Entonces, esa glucosa no puede entrar dentro de la célula y se acumula en sangre igual que la insulina. Y mi páncreas dice, oye, que es que hay mucha glucosa en sangre. Y sigue secretando, así que no, se vuelve un poco como loco, ay, a secretar insulina a tope, pero lo que está pasando es que se empieza, al final el resultado que tenemos es una hiperinsulinemia porque se está acumulando en sangre esa insulina porque no está haciendo, ¿no?, la función. Ujú, efectivamente, necesita un poquito más. No se relaciona directamente con tener hiperglucemia o tener diabetes tipo 2, pero Exacto, sí que es factor de riesgo o puede llegar a ser un estadio previo a la diabetes o a los problemas metabólicos que puede provocar el exceso de insulina. Me llama mucho la atención y sobre eso me quiero parar a lo que has dicho de fenotipo o división del síndrome ovario poliquístico. Y un problema que yo suelo ver mucho en consulta o que me vienen los pacientes con ese problema es me han dicho que yo no puedo tener síndrome ovario poliquístico porque estoy delgada o porque no tengo resistencia a la insulina. Y es una cosa que muchas veces los médicos pecamos de eso, de pensar en el síndrome ovario poliquístico como la patología de un dibujo tipo dibujo de libro de medicina. Es decir, persona con exceso de peso, con acné, con dificultad para quedarse embarazada o tener reglas irregulares y nos quedamos mucho en eso, porque nos ayuda mucho a memorizarlo en muchas enfermedades, pero hay ciertas personas que no tienen por qué tener exceso de peso y serían otros tipos de síndrome ovario poliquístico. No sé si más o menos exacto. maneja. Total, es que sí, sí, además es que de lo que has dicho es importante también que no todas las mujeres con resistencia a la insulina tienen sobrepeso. Que eso también es algo muy importante, que a veces relacionamos resistencia a la insulina con un sobrepeso o con una obesidad y no todas. Se estima de hecho que más o menos un 30% de mujeres delgadas tienen resistencia a la insulina en SOP. Es decir, que al final siempre lo que tú dices, ¿no? Como que buscamos un patrón y sí es cierto que, bueno, que hay un patrón a lo mejor más claro, pero no solo es así. Luego tenemos otro tipo, ¿no? De otro fenotipo de síndrome ovario poliquístico, que es el síndrome de ovario poliquístico suprarrenal, que ahí lo que vemos es no hay una alteración metabólica, es decir, no cursa con esa resistencia a la insulina, lo que habría es una elevación de los andrógenos suprarrenales, en este caso del DEA principalmente es lo que podemos ver. Y el perfil de mujer, además, ya simplemente
dijéramos, de personalidad, en muchos casos es como muy distinto, ¿no? Son mujeres como muy exigentes, como los niveles de estrés y ansiedad súper elevados, más cuadriculadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el sentido como muy exigentes. Yo lo defino como muy exigentes, que quieren llegar a todo, ¿no? Que queremos llegar a todo y a veces, oye, es complicado. Sí, efectivamente. Los médicos, aunque es incorrecto desde el punto de vista de psicología, lo llamamos fenotipo A de personalidad, que es el fenotipo perfeccionista. Esa clasificación, si viene alguien de psicología, me coge de los pelos y No me va a tira porque reñir, es totalmente exacto. científica, pero es una forma de definirlo para que nosotros nos enteremos. Son personas muy perfeccionistas y eso suele verse mucho, y personas que no acaban teniendo reglas no por una causa secundaria o funcional, sino por ese síndrome ovario poliquístico con un perfil más suprarrenal. Vale. Pues ya nos estamos dando cuenta en esta charla que tenemos que el manejo del síndrome ovario poliquístico es multidisciplinar, es decir, que necesita varias personas a veces para manejarlo. No hay una ginecóloga aquí, pero probablemente sea la ginecóloga de las primeras que vean a esa paciente. Un endocrino puede ayudar a mejorar patrones de metabólicos o de peso en parte, pero hemos venido aquí a hablar de a qué manera la nutrición puede desarrollar un papel crucial en este abordaje, o de qué manera piensas que tú como profesional puedes ayudar a esas personas. Pues a ver, aquí, o sea, me gustaría recalcar justo lo que has dicho tú, Joaquín. El abordaje del SOP debería ser del estilo de vida, trabajar sobre los hábitos de vida, que incluye ejercicio, gestión del estrés, descanso y otro pilar, ¿no? Otro, yo siempre digo, las cuatro patas de la mesa, pues una de ellas, la alimentación. Al final, como nutri que soy, pues obviamente me va a centrar más en esa parte, pero la alimentación juega un papel crucial, sobre todo en mujeres que cursan con esa resistencia a la insulina que estamos comentando. Al final, si yo mejoro la resistencia a la insulina y a través de la alimentación podemos ver una gran mejoría, ese hiperandrogenismo de base también me va a mejorar, entonces todo el funcionamiento del ciclo va a haber una mejora. Sí, efectivamente. Y ya que estamos hablando anteriormente de la resistencia a la insulina, ¿qué estrategias nutricionales utiliza? ¿Utiliza un patrón de índice glucémico bajo en la dieta? ¿Utiliza ciertas estrategias para reducir la secreción de insulina? ¿O te vas a otra cosa, en plan solamente te centras en la reducción de peso o lo mezclas todo? Pues a ver, esto es súper diferente en cada mujer, ¿no? Porque al final es que yo siempre digo que cada SOP es un mundo, cada mujer con SOP es que es un tipo de SOP diferente, porque al final pues tiene un contexto, ¿no? Y unos factores que le van a influir a esa mujer en concreto. Entonces, en consulta yo dijéramos que tengo como muchas herramientas y en función de la persona que tengo delante y de su situación, pues utilizo unas u otras. Sí que es cierto que en cuanto a la resistencia a la insulina, tenemos un montón de estrategias súper sencillitas, que podemos comentar algunas que sean útiles, ¿no? Y muy facilitas de aplicar, que nos vayan a ayudar a disminuir. Al final lo que queremos es que la alimentación, ¿no? No tenga picos de glucosa, lo que tú decías, que sea una alimentación con un índice glucémico relativamente bajito para que no tengamos estos picos de glucosa y por ende picos de insulina. ¿Dónde nos centraríamos o qué alimentos, ¿no? Sería interesante pues poner un poquito el foco en la parte de los hidratos. Muchas veces se habla de eliminar hidratos. A mí no me gusta tanto eliminarlos como ver qué hidratos y de qué manera los incluyo. Al final es que es muy importante. Hidratos de carbono que sean complejos, que sean de calidad, que contengan fibra. ¿Y cómo los incluimos? Pues que sean en platos completos, ¿no? Que ese hidrato vaya acompañado de grasa, vaya acompañado de proteína, vaya acompañado de vegetales, de fibra, que van a hacer que ese aumento de glucosa en sangre sea mucho más paulatino. Al final, por poner un ejemplo alimentario, no es la misma respuesta a comerme una ensalada completa con un montón de vegetales, un muslo de pollo al horno y una patata asada, que comer unas alitas rebozadas, unas patatas fritas y una salsa de tomate. Realmente es un plato relativamente similar, ¿no? A nivel alimentos es bastante similar, pero a nivel nutricional la respuesta glucémica es súper distinto. Obvio, tenemos que intentar buscar platos como el ejemplo uno, ¿no? Intentar buscar un poco eso, plato completo. También podemos generar almidón resistente, es decir, todos los hidratos que vayamos, los alimentos que contengan almidón, los cereales, los tubérculos, es muy sencillo. Yo los cocino, los meto en nevera 12-24 horitas, así se produce, ¿no? Se genera este almidón resistente y yo luego los consumo.
que los puedo consumir fresquitos, por ejemplo, ahora en verano, y una ensalada de patata, por ejemplo, o si me apetece, pues no me apetece comerlo frío, le doy un toque de calor. Aquí importante destacar, no pasarnos de calor, es decir, no hervirlo, porque obviamente si lo sometemos a una temperatura muy, muy elevada, pues este proceso que hemos generado lo podemos revertir, pero nos va a ayudar a que el índice glucémico sea menor y además a nivel de microbiota intestinal nos viene súper bien, o sea que ya hacemos un 2 por uno. Efectivamente, estaba pensando en las patatas que tengo en la nevera y literalmente eso. Lo único que pasa es que yo tengo la mala costumbre de pasarme con el calor y voy a cortarme un poco más a partir Exacto, de esto ahora. siempre controlar un poquito la temperatura del micro donde lo calentemos y ya está. Efectivamente. Pues has hablado de alimentos que se tienen que recomendar y luego lo que a mucha gente le gusta decir o a mucha gente le gusta comentar porque queda un poco más claro y parece un poco más fácil de cumplir. ¿Existen algunos alimentos que deben evitarse a toda costa en la dieta de alguien con síndrome poliquístico? Pues a ver, que se deban limitar para siempre y nunca jamás consumir, lo mismo, ¿no? Ya veo que vamos en la misma filosofía, exacto, ¿no? Pero sí que es cierto que hay alimentos que nos interesa reducir al máximo y que su consumo pues sea muy, muy esporádico. ¿Por qué? Porque son alimentos que van a favorecer un entorno inflamatorio. El SOP ya cursa con una inflamación de base, lo que queremos es justo todo lo contrario. Entonces, todos los alimentos que son ultraprocesados, bollerías, alimentos con un alto contenido en azúcar, que además para esta resistencia a la insulina pues no me van a venir nada bien, harinas refinadas, zumos, todo esto deberíamos intentar reducirlo, evitarlo, y por supuesto el alcohol y el tabaco, que no son alimentos como tal, pero bueno, también siempre está bien recordarlo, ¿no? Que es interesante también, cuanto menos mejor. Sí, efectivamente, eso puede tanto aumento de peso como generan inflamación y otros tipos de cosas malas que tienen los tóxicos, tanto del tabaco como del Exacto. alcohol. Vale, y entonces, de forma resumida, ¿qué recomendaciones generales tiene que tener una alimentación saludable para alguien que padece síndrome poliquístico? Pues a ver, aquí lo que deberíamos hacer es que nuestra base sean alimentos reales, materias primas, poco procesadas, si es de temporada, pues muchísimo mejor. Y aquí sí que hago un inciso, por lo que hemos dicho antes de los diferentes tipos de SOP, el abordaje va a ser súper diferente, el abordaje nutricional. Si estamos ante un SOP que cursa con resistencia a la insulina, de si estamos con un SOP, como hemos dicho, que no cursa con esta resistencia a la insulina y es más de fenotipo adrenal, ¿vale? Que esto es súper importante porque a veces como que cogemos unas recomendaciones y vale, da igual lo que yo tenga, que voy a hacer eso y muchas veces es hasta contraproducente. Entonces es como importante recalcarlo. Sí que cosas que deberíamos incluir o que tendría que tener nuestra alimentación. Un buen consumo de vegetales, 2 raciones mínimo al día, medio plato, es decir, un buen consumo. Cuanto más color, muchísimo mejor. Al final, cuanto más color en el plato, más color en el día y en la semana, vamos a tener más nutrientes distintos. Entonces, es muy importante. También las cocciones, verduras crudas, verduras cocinadas, esto también es interesante combinar. Otros alimentos, grupo de alimentos interesantes son los alimentos ricos en omega 3, fuente de omega 3, como sería el pescado azul pequeño, sardina, caballa, boquerón, semillas de lino, de chía, de cáñamo, nueces. Las grasas, que las pobres tanto tiempo hemos tenido ahí demonizadas, importante, un consumo de grasa saludable y de vitamina E, como sería el aceite de oliva, virgen extra, el aguacate, las semillas. Aquí también, por lo que comentábamos de la inflamación, muy interesante utilizar especias antiinflamatorias para cocinar, la cúrcuma y la pimienta negra, un tándem maravilloso, jengibre, canela ceilán para las frutas, yogures, etcétera, y alimentos ricos en antioxidantes también que contengan antocianinas, polifenoles, pues todo lo que es arándanos, moras, uva morada, granada, lombarda, todo esto, yo siempre digo, todo lo que es color así moradito, rojito, ¿no? Estos colores, fenomenal porque tienen mucho antioxidante. Entonces, esto también interesante incluirlo. Y ya si nos vamos a la parte de los cereales, ¿no? De la parte más de las fuentes de hidrato que hemos comentado antes, pues ideal, completos, como hemos dicho, integrales, generando almidón resistente y sí que sería interesante pues priorizar tubérculos como la patata, el boniato, la yuca, la quinoa y aquí en este punto, pues sí que podríamos ir controlando un poco la cantidad o las porciones si hablamos de stock con resistencia a la insulina. Y luego también es muy importante ver
delante de qué mujer estamos, su contexto, la cantidad de deporte que realiza, su situación personal, ¿no? Es muy, muy importante la individualización en el tratamiento de cualquier patología, más en patologías hormonales, súper importante. Efectivamente, porque hay que saber categorizar bien, sobre todo haciendo esa diferencia con analítica o con fenotipo de resistencia a la insulina o no resistencia a la insulina, porque si bien es cierto, o yo al menos tengo entendido que con resistencia a la insulina habría que restringir o cambiar el perfil de los hidratos de carbono, a veces si un fenotipo de tipo suprarrenal, una restricción grande o muy excesiva de hidratos de carbono puede producir o en parte un efecto contrario, un aumento del estrés, un aumento del cortisol puede empeorar ese síndrome de ovario poliquístico y no puede ser la estrategia más adecuada. Aunque sea la más socorrida Total, el uso o lo que tenemos más en cuenta, el uso de hidratos de índice glucémico bajo, en síndrome suprarrenal puede ser un poco desaconsejable. Y lo mismo creo que ha totalmente. llegado. Efectivamente. Y lo mismo creo que he llegado a intuir que ibas a decir del ejercicio físico. Quizá personas con síndrome de suprarrenal, el hecho en sí de fomentar más el ejercicio o de aumentar más el estrés puede no ser del todo recomendable, aunque siempre el ejercicio es bueno. Y en personas con más de resistencia a la insulina, pues el fomento del ejercicio, de la masa muscular, pues eso sí que va a ser más positivo. Totalmente, al final es que lo que tenemos que pensar es que si es una mujer, como hemos comentado, suprarrenal, que suele cursar pues con más estrés, con más ansiedad, si yo encima le pongo un estresor más, es decir, yo me pongo a hacer deporte como una loca, me pongo a hacer pues muchísimo deporte, claro, esto va a ser súper contraproducente, al igual, ¿no? Que la alimentación, si empiezo a hacer restricciones muy graves, que eso a mí me genera un estrés, pues no me va a venir nada bien, al final lo que tenemos que hacer es ese estrés justo intentar eliminarlo, reducirlo, que sea lo más sencillo, lo más flexible, justo en ese tipo de mujeres. Y exacto, al final el ejercicio es positivo, nos va a ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, con la masa muscular pues también nos va a ayudar, que es algo muy positivo, pero hay que hacer un poquito de diferencia entre qué tipo de SOP tenemos, qué mujer, ¿no? Y que también qué situación personal tiene cada una. Efectivamente, efectivamente. Pues creo que ha sido un muy buen resumen de recomendaciones generales y ahora vamos un poquito más a las pequeñas cosas. Uno de los síntomas que más se asocian al síndrome poliquístico es el aumento de peso o el sobrepeso. Y la nutrición, pues ya lo hemos dicho, parecía que solamente puede servir para eso, pero exactamente la nutrición, ¿cómo puede ayudar a manejar el peso corporal en estos pacientes? Y si esto es una cosa que tiene que ser absolutamente necesario para todas. Vale, pues no, no es absolutamente necesario para todos los casos porque, como hemos dicho, no todas las mujeres con SOP tienen sobrepeso o obesidad. Hay mujeres con normopeso y mujeres en infrapeso, por lo tanto, en estas mujeres no vamos a buscar esta pérdida de peso porque, vamos, que no tiene ningún sentido. Sí que vamos a buscar la mejora de la composición corporal. De hecho, siempre me gusta hablar de eso, no hablar de pérdida de peso, sino de mejora de la composición corporal. Lo que realmente nos interesa es reducir el porcentaje de grasa porque es verdad que un exceso de tejido adiposo nos puede aumentar la inflamación y nos puede aumentar, ¿no? O repercutir en la resistencia a la insulina. Entonces, ahí sí que es importante trabajar eso y abordarlo, sobre todo la grasa a nivel abdominal, pues nos interesa reducirlo, porque es cierto que por el hiperandrogenismo que tenemos, por el exceso de testosterona, estas mujeres suelen tender a acumular más grasa en esta zona y es cierto que un nivel alto de grasa abdominal pues se suele relacionar con niveles altos de grasa visceral, que es, dijéramos, como la peor grasa a nivel de salud. Entonces, sí que, o sea, sí que buscamos reducir ese abdomen, reducir ese porcentaje de grasa y aumentar la masa muscular, o sea, trabajar la composición corporal. Aquí me gusta siempre decir que hay que entender, tenemos que ser conscientes de que partimos con una inflamación de base y con una condición metabólica como es la resistencia a la insulina. Entonces puede ser un poquito más complicado, ¿no? Que estas mujeres en consulta muchas veces refieren, ay, es que me cuesta mucho perder peso. De hecho, a veces es incluso el primer motivo por el que vienen, ¿no? Es que veo que no pierdo peso o es que no haga lo que haga, ¿no? No veo un cambio. Claro, hay que entender la base de la que partimos, que puede ser más complicado, pero si yo abordo la causa que me está provocando esta situación, sí que voy a ver esta mejoría. Efectivamente, efectivamente, y es una de las cosas que se comentan mucho, o sea,
y sobre esto voy a decir dos cosas, me cuesta mucho perder peso y el síndrome poliquístico pues es como una especie de cosa que se te retroalimenta, el peso produce más dificultad para ganar peso y el aumento de peso produce más síndrome poliquístico y luego la verdad es que te sorprendería, y yo personalmente también fui antiguamente parte del problema, la cantidad de personas que vienen a consulta con un normopeso, con una ausencia de resistencia a la insulina, que una de las primeras medidas que le han dicho es pérdida de peso del 10-15% de tu peso y sobre algo que hay poco que rascar, por decirlo de alguna forma. Exacto. Chicas con peso normal menos normal, que la pauta es la pérdida de peso y no creo que sea el camino más correcto, pero bueno, es simplemente actualizarse, estudiar, mirar más cosas y ver que hay otras vías diferentes, aunque sean un poco más difíciles de decir que decirle a alguien que pierda peso sin más, de mejorar el síndrome poliquístico de esas personas. Totalmente, es que al final una persona que no tiene un exceso de tejido adiposo, que no tiene un sobrepeso, es que no tiene ningún sentido, vamos, decirle que pierda peso. Al final, esa persona, su problema o su dificultad no está en que hay un exceso de peso, como tú comentabas. Vamos a investigar un poquito más, vamos a ver qué es lo que le está afectando a ella en concreto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que le sucede. No recomendar pérdidas de peso así como así, porque además es que puede ser muy contraproducente, porque podemos entrar en un déficit energético muy grave, un estrés muy grave, y entrar en la menorrea hipotalámica. Entonces pasamos de un shock a una menorrea hipotalámica. Y es como, bueno, pasamos de Málaga a Malagón, ¿no? Es como pasamos de una cosa a otra y no nos interesa eso. Efectivamente. Y creo recordar que tuvo un caso que fue parecido a eso, o podría encajar eso que fue, y la verdad es que si no estuvo bien llevado. Bueno, hablando de amenorrea, es un tema que también tiene relación con el síndrome poliquístico y también forma parte del motivo de consulta. ¿Cómo puede influir la nutrición en la fertilidad en las personas con síndrome ovario poliquístico y cómo también la nutrición puede ayudar a regularizar el ciclo menstrual en estas situaciones? Pues aquí me encanta que me hagas esa pregunta, Joaquín, porque es un mito que, por favor, vamos a desterrar ya, que las mujeres con SOP sí que pueden quedarse embarazadas, ¿vale? Yo no sé si tú lo has oído mucho en consulta o no, pero yo, por desgracia, te he tenido muchas mujeres a las cuales, conforme se les hace el diagnóstico de SOP, se les dice, ¿no? Una coletilla o una frase de, uff, cuando quieras ser madre veremos, o que sepas que te va a costar, o incluso he tenido chicas que es que les han llegado a decir, no, olvídate de ser madre, no vas a poder ser mamá nunca, que es algo que a nivel emocional causa un daño bastante grave. O sea, al final es que estamos dando una noticia que no es real y que además es que a nivel emocional las deja bastante tocadas. Entonces, importante que esto no es así. ¿Qué es lo que sucede con el SOP? Que como hemos dicho, hay mucho cursa cuando no está trabajado, no está abordado con ciclos anovulatorios. Entonces, si yo no ovulo, es imposible que se dé un embarazo. Eso es verdad. Pero, repito, cuando no hemos abordado y este SOP no está trabajado, cuando yo trabajo sobre las bases, sobre las causas, es decir, sobre esta resistencia a la insulina, sobre este exceso de andrógenos, cuando yo mejoro eso, mis ciclos van a poder ser ovulatorios y si hay ovulación puede haber un embarazo. ¿Vale? Que esto es como muy importante el recalcarlo, que quede muy, muy claro que sí, si trabajamos en ello, los ciclos podemos registrarlos y comprobar que sean ovulatorios y, por supuesto, se puede dar un embarazo. Efectivamente, como lo has dicho, no te puedes quedar embarazada si tienes ciclos anovulatorios o si no tienes menstruación o no llegas a tener ciclo. Exacto, Eso es, pero el hecho en sí de tener SOP, lo único que pasa es que tiene, hay que decirlo, tienes una tasa de fertilidad ligeramente inferior a la población general que no tiene esa afectación, que cada vez la población general, pues conforme se van diagnosticando más cosas, cada vez la población general es menor, pero con la ayuda de medicación, con la ayuda de suplementación, con la ayuda de nutrición, las posibilidades aumentan de que te puedas quedar embarazada. O sea, decir esas aseveraciones tan grandes, pues realmente corres mucho el riesgo de equivocarte y en este caso te equivocas de pleno casi. exacto. Y además que es muy doloroso, o sea, además el Sí, componente está feo. emocional es complicado también en Sí, esta sí, 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 situación. sí. ¿Hay alguna forma de comunicar ciertas cosas en consulta? A lo mejor porque estés más atrapado o tenga menos tiempo por paciente, que realmente suenan muy bruscas y son bastante incomprensibles. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de mensajes, cómo se dan, porque para ti puede ser una persona más entre los 30 o 20 que ves en ese día, pero para esa persona es una cita muy importante que puede marcar su semana, su mes o su año o su Exacto. O vida. su vida, ¿no? Al final, si tu sueño Sí, es ser mamá y te dicen, oye, no vas a poder ser, pues al final, ¿no? Es como, ostras.
lo que a lo mejor yo quería, ¿no? Mi objetivo de vida, ahora mismo se acaba de disipar. Para las mujeres eso es un objetivo de vida muy legítimo y bastante bonito, la verdad. Pues sí, vamos a intentar que esos sueños se puedan cumplir y sobre todo intentar no dar tantas aseveraciones tan categóricas porque casi siempre te suele equivocar. Si es que por ti mismo, no lo digas así, si es que te vas a equivocar, si es que no, Exacto. está mal. Y luego también por lo otro que está peor todavía. Vamos a hablar también de suplementación, porque sí que es verdad que la fertilidad se puede mejorar con suplementación y el hecho en sí del síndrome ovario poliquístico se puede mejorar con suplementación. ¿Qué vitaminas o qué minerales o qué suplementos específicos sueles comentar tú en consulta? Y luego te cuento yo los que yo suelo comentar. Vale, pues mira, aquí hay muchos que además son bastante útiles, pero voy a tirar un poco, ¿no? hacia mi terreno y voy a recalcar que la base siempre es trabajar el estilo de vida. La cúspide de la pirámide siempre va a ser la suplementación. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces vienen chicas que están tomando uno, dos, 20 suplementos, pero no, o sea, tienen unos hábitos de vida bastante negativos, bastante malos. Entonces, claro, al final de nada sirve que yo me suplemente, que yo tome lo que vamos a comentar ahora, si no trabajo sobre esa base, ¿no? Que es sobre ese estilo de vida. Los suplementos que yo recurrentemente utilizo en consulta, pues el inositol, ¿no? Es el estrella, yo creo, para el síndrome de ovario poliquístico porque nos va a ayudar además a un montón de niveles, nos ayuda mejorando la sensibilidad a la insulina, nos ayuda con el hiperandrogenismo, reduciendo estos niveles de testosterona y regulando un poquito el ratio LH, FSH, que sabemos que está alteradito, mejorando la función menstrual, la fertilidad, también la vitamina D, que además ahora tenemos, ¿no? Casi todo el mundo estamos ahí un poquito en déficit, pues más aún, de hecho, las mujeres con SOP se ha visto que tienden a tener un déficit, presentan déficit de vitamina D, pues lo cual también se relaciona con mayor inflamación, con mayores niveles de hiperandrogenismo, resistencia a la insulina, por lo tanto, asegurar unos niveles de vitamina D óptimos, es decir, no que nos quedemos ahí en el 5, ¿no? Eso es como el examen, no hay que ir a por el 5, hay que ir a por el 10 en este caso, ¿vale? También omega 3 es otro de los suplementos que suelo utilizar. Si con la alimentación llegamos a cubrir los requerimientos, fenomenal, pero si no, al ser un ácido graso poliinsaturado esencial, es decir, que mi cuerpo no lo va a sintetizar y sí o sí lo tengo que obtener de la alimentación, si con la alimentación no es suficiente, pues sí que lo podemos suplementar, sobre todo pues eso, ¿no? Para mejorar el entorno inflamatorio, porque también nos ayuda con la testosterona libre, con el estrés oxidativo. Y luego, pues ya es verdad que el zinc también sería otro de los minerales que suelo utilizar, sobre todo porque nos ayuda a nivel de insulina, pero también porque mejora el cuadro de hiperandrogenismo clínico, es decir, lo que es más el acné, el hirsutismo, es una pequeña ayuda, ¿no? En esto que al final a nivel de autoestima es tan importante. Y berberina y adaptógenos serían como un poco los otros dos suplementos así más utilizados. La berberina, como la conocerás tú muchísimo mejor que yo, ¿vale? Porque al final nos va a simular a Sí, la metformina, ¿no? sí, es muy similar. Exacto. Es un sensibilizador de la insulina, entonces ahí nos va a ser interesante. Recalco, por ejemplo, este suplemento en SOP resistente a la insulina, en un SOP que no puede resistente a la insulina para nada, totalmente desaconsejado, tomarlo por tomarlo, no, ni muchísimo menos. Y adaptógenos, también suelo utilizar adaptógenos como rodiola o ashwagandha, que pues si alguien no sabe lo que es, nos ayudan un poquito con la respuesta de nuestro organismo frente al estrés y esto sobre todo más en SOPs de origen suprarrenal. ¿Vale? Es decir, lo que hemos dicho antes de que cada tipo de SOP tiene un abordaje nutricional, pues a nivel de suplementación también es que es súper diferente. Entonces, si lo quiero dejar claro, que a veces no con la suplementación oímos algo, voy y me lo compro directamente. No, pause y siempre, por favor, con un profesional sanitario, ¿no? Muy importante también, no comprármelo todo y tomar y a ver qué pasa. A ver, también desde el punto de vista del paciente o del usuario, pues yo lo comprendo porque si tenemos un problema y nos dan una solución que puede ser buena, relativamente segura, como por ejemplo uso de suplementación, pues siempre nos vamos a sentir como un poco tentados a intentar usarla o intentar adquirirla para darle una solución lo más rápida posible, incluso ya si hablamos de medicación, pues más rápida posible. Pero sí que es verdad que lo has explicado muy bien, lo del concepto de base y De la cúspide. pirámide. Es decir, y hay muchas guías y hay muchas cosas que lo ponen así, estilo de vida como la base, y la base es lo que está más abajo y es lo importante y lo que tenemos que empezar,
pero la mente humana a veces funciona de una forma caprichosa y nos fijamos más en lo que está arriba, y eso también es una cosa que ellos saben, lo que hacen la guía, y se ve como una especie como de banderilla, como de cúspide o cosas así. A veces depende que ahí ponen los suplementos. Entonces, mentalmente nosotros nos vamos a fijar en eso, pero lo más importante si queremos solucionar bien el problema, aunque es más costoso, requiere más Exacto. implicación, más esfuerzo, y es así, pero es mejor el estilo de vida, que es la dieta, y el ejercicio y la regulación emocional también es bastante importante. Eso sería como la base de casi todos los procesos de cambio. Totalmente, lo que tú dices, que yo siempre lo recalco, es que siempre lo explico más en consulta igual, con la pirámide. Siempre hay que trabajar la base, aunque es cierto que siempre nos vamos un poco, ¿no? Porque lo vemos más rápido, lo vemos que que requiere menos esfuerzo, pero al final, si yo no trabajo lo de abajo, es que lo de arriba no me va a funcionar, no me va a hacer la función tan importante que podría hacerme. Y luego, otra cosa que has comentado, todos los suplementos que has dicho, aparte de que ser bajo la recomendación de un profesional, son los que yo utilizo. O sea, realmente me has dejado sin decir uno nuevo para intentar quedar así o dar un punto diferente, porque es que son los que utilizan, y está muy bien explicado. O sea, inositol normalmente se suele utilizar mucho porque ayuda tanto a sensibilizar la insulina como a reducir andrógenos. Y luego, si hay un juego más elevado, pues nos plantearíamos berberina, o incluso si lo comentas con un médico, lo comentas con un ginecólogo, pues si tiene un HOMA muy elevado, la metformina. Lo único que pasa es que la metformina muchas veces se tolera mal, se tolera un poco regular, y acabamos usando berberina, que es como el primo pequeño, menos fuerte, pero que se tolera mejor que la metformina. Entonces hay diferentes soluciones para cosas, que lo que antes se estimaba o antes se consideraba que el síndrome ovario poliquístico solamente se podría tratar con anticonceptivos orales, o la amenorrea del síndrome ovario poliquístico ahora se trataba con anticonceptivos orales, que en algunos casos habrá que se pueda tratar, pero muchas veces un enfoque, y muchas veces yo diría que en su inmensa mayoría, con un enfoque similar al que ha ofrecido Belén, y más o menos algo de suplementación, se puede manejar mejor y de una forma más fisiológica y natural. Sí, sí, totalmente. Al final yo pienso que el primer abordaje, ¿no? Como de entrada debería ser ese, y luego sí que es cierto que hay casos que van a requerir, pues seguramente a lo mejor terapia hormonal, pues por la gravedad de la sintomatología, por la afectación que tenga, ¿no? También sobre la calidad de vida de la mujer, que esto es muy importante, ¿no? Siempre ver a cómo está afectando esa calidad de vida, porque a lo mejor si la afectación es muy grave, oye, podemos empezar también con anticonceptivo a trabajar, que esto también es interesante que lo digas, Joaquín, porque muchas veces es como una cosa o la otra. No, oye, en muchos casos, pues por lo que sea, porque afecta mucho, porque afecta mucho a la imagen de la mujer o por el motivo que sea, se empieza con anticonceptivo por recomendación de la ginecóloga, eso no quita que vayamos, que se pueda abordar a su vez las causas, trabajar sobre las causas para mejorar todo ese entorno y valorar a lo mejor una retirada o ver cómo está. Eso también es importante, ¿no? A veces como una cosa o la otra y no tiene por qué ser así en algunos casos. Y en este caso, bueno, y para otros muchos, yo considero que las modas son un poco pendulares. ¿En qué sentido digo? Que muchas veces antes se daba para todo anticonceptivos, y ahora los anticonceptivos, como más por parte del usuario que por parte de los médicos, se han empezado como a demonizar. Es decir, o incluso asumirlos como una derrota personal. Eso sí que lo he visto yo, la persona que tiene que tomar anticonceptivos lo asume como una derrota personal, y no es así. Tienes una condición médica, o si lo podemos llamar enfermedad o como tú quieras, que necesita durante un momento puntual tratamiento anticonceptivo. Durante un momento puntual, no estoy diciendo que sea para muy largo plazo. Y luego el hecho en sí de que tengas tratamiento anticonceptivo no te evita del todo, o no te excluye que tengas un abordaje más tipo nutrición, dieta, suplementación, que te puedan ayudar. Yo mismo, en mis consultas, pues me han llegado personas con anticonceptivos y hemos empezado a trabajar, y supongo probablemente en tu caso también sea parecido, y hemos empezado a abordar el síndrome poliquístico de otra forma más integrativa, por decirlo de alguna forma, y hemos conseguido finalmente la suspensión de anticonceptivos, un periodo así de amenorrea secundaria, y luego ya posteriormente ciclos verdaderos, que con un mejor control de tu síndrome poliquístico sin requerir medicación, que en su momento era necesaria, pero luego posteriormente no. Totalmente, que al final no es todo blanco o negro, que hay una escala de grises a todos los niveles maravillosos y que hay que ver siempre pues el contexto, ¿no? Y cada persona pues exactamente qué es lo que necesita o qué es lo que más le va a ayudar al final, ¿no? Qué va a ser lo mejor para esa persona y en el momento vital en el que esté, que también ahí es muy diferente. Sí.
Sí, claro. Si tienes deseo de fertilidad, pues se utilizan otras medicaciones y si no tienes deseo de fertilidad, pues se utilizan otras diferentes. Efectivamente ahí tienes razón. Bueno, hemos hablado mucho de dieta y aunque no sea no sea nuestro campo, el ejercicio físico, ¿qué papel juega en el síndrome ovario poliquístico? Pues juega un papel maravilloso, la verdad. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico aumenta la sensibilidad a la insulina, por lo tanto es que nos va a mejorar mucho la resistencia a la misma. También nos ayuda con toda la clínica asociada con este hiperandrogenismo, entonces va a ser algo que realmente es otra de las patas de la mesa que decíamos que es importante, ¿no? Que yo siempre recomiendo pues intentar abordar. Si además cursamos con sobrepeso o con obesidad, como hemos comentado, que el tejido adiposo pues interesaba reducirlo, pues el ejercicio físico me va a venir súper, súper, súper bien. Y sobre todo una parte que ya no está tan relacionado con el tejido adiposo y demás, pero que estimula la producción de endorfinas y nos ayuda con la gestión de la adrenalina, del cortisol, que en muchos casos de mujeres con SOP, como hemos mencionado anteriormente, se ven alterados. Por lo tanto, es que realmente es también una pata de la mesa, un pilar que hay que también que implementar y que abordar. Y sobre todo el ejercicio físico lo que nos va a ayudar es a potenciar esa recomposición corporal que va a hacer que aumentemos musculatura y en parte, que es lo deseable, reducimos grasa y eso sí que es lo que se ha visto que mejor enfoque tiene para casi todos los síndromes de ovario poliquístico. Y luego, para finalizar y así dejar un detalle bonito, ¿nos podrías compartir un caso de éxito que tú hayas participado, que hayas tenido un impacto significativo en el manejo de cualquier síndrome de ovario poliquístico? Sí, pues os voy a contar el caso de una paciente, vamos a llamarla María, ¿vale? Para que sea así anónimo. Entonces, María es una mujer cuyo objetivo era ser mamá, ¿vale? Acudió a la consulta con objetivo de ser mamá, le diagnosticaron SOP cuando era joven, o sea, hace muchos años, y fue una de estas pacientes, además, justo que le dijeron que cuando quisiera ser mamá, uff, ya verás, te va a costar. Fueron tal cual las palabras, más lo he buscado para decirlo tal cual. Entonces, la única solución que le dieron en su momento para el abordaje del SOP pues, fue la toma de anticonceptivos. Ella les estuvo tomando un montón de años hasta que empezó a plantearse, dijéramos de una manera como más seria, la idea de ser mamá. Como le habían dicho, ¿no? Pues que le iba a costar, pues ya un poquito con miedo, decidió retirarlos. Entonces, al retirar los anticonceptivos, pues las reglas es verdad que eran irregulares, reapareció el acné y el hirsutismo, estos signos de hiperandrogenismo. Ella cursaba con resistencia a la insulina, tenía la testosterona elevadita, había ciertos déficits. Entonces, en consulta, ¿qué fue lo que hicimos? Pues empezamos a trabajar las bases, a mejorar esta resistencia a la insulina, mejoramos también el hiperandrogenismo, empezó a hacer deporte, muy importante en el éxito de María, fue que empezó a hacer deporte también. Entonces, los ciclos se fueron regulando, empezamos a registrar los ciclos para ver si eran ovulatorios o no. Con el tiempo vimos que sí que eran ciclos ovulatorios y con los meses, con el trabajo que ella ya había hecho, un trabajo, vamos, estupendo, se quedó embarazada. Y de hecho, ahora la nena pues tiene que tener más o menos, por las fechas que estamos, como unos 3 mesecitos. O sea que es un caso súper bonito, es un caso muy bonito y que realmente pues el abordaje nutricional tuvo mucho que ver, aparte de que ella hizo también un abordaje a muchos otros niveles. Sí, el trabajo personal del paciente y la implicación del paciente es Es fundamental. O sea, innegable. Al final nosotros no podemos ir es con una pistola a eso. su casa. Eso. Exacto, nosotros podemos dar las herramientas, podemos acompañar, pero la otra persona tiene que querer ser acompañada y tiene que poner, ¿no? Pues su esfuerzo y en este caso, pues María se esforzó un montón, hizo un montón de cambios y la verdad es que pues es un caso muy, muy chulo, la verdad, es un caso que guardo con mucho cariño. Pues es un caso muy chulo y también te tengo que decir que es un caso muy común, sobre todo como lo explica, y muy real. O sea, es Sí, que sí, sí, los pacientes son así, o sea, son personas que a lo mejor por su contexto, por su sociedad, por su tal, no han hecho nunca deporte y incorporan deporte a los 30 y tantos años, a los 20 y tantos años largos. Y es una cosa que es muy habitual, sobre todo en algún fenotipo de mujeres o algún tipo de cosas que no le han dado importancia al deporte o han pensado que el deporte no era para ellas y al meter deporte, sobre todo deporte de fuerza, pues han mejorado mucho el síndrome ovario poliquístico y eso es una cosa que yo veo mucho en consulta.
Sí, sí, es un caso que es muy bonito, pero es lo que tú dices, es un caso que realmente es que hay casos como María en consulta, he tenido varios, entonces sí que es cierto que es un poco un ejemplo, ¿no? De que realmente es como algo que muchas mujeres se pueden sentir identificadas y oye, pues para dar el paso, decir, venga, pues voy a intentar, ¿no? Hacer cambios y si hago cambios voy a empezar a ver esos pequeños resultados, ¿no? Y al final es lo que motiva también. Ujú. Efectivamente, es un caso muy bonito y un caso que se puede, por ejemplo, manejar en consultas online, que hemos abierto recientemente consultas online conmigo y lo podéis hablar y contactar con ella a través de mi página web o a través de mi Instagram, @doctorpuerma, y a través de tu Instagram, que es Belén Siscar Nutrición. Sí, exacto, simple y sencillo. Ya está, el naming está muy bien cogido. Y incluso, aunque no sea online y no sea con relación conmigo, ¿dónde te pueden encontrar aparte de por Instagram y por mis consultas web? Pues de momento, esas serían las vías. Tus consultas web, tu Instagram, el mío y mi página web. De momento estoy como he tenido muchos cambios, estoy en ese punto, en esos lugares. Bueno, estoy seguro, o sea, te conozco no hace ya mucho tiempo, pero el poco tiempo que te conozco, sé que vas a tener muchas consultas, sé que vas a abrir sitios en muchos sitios y vas a trabajar en muchos sitios diferentes y vas a ayudar a un montón de personas y yo espero que yo pueda ayudarte a darte a conocer y que seguramente vas a ayudar a un montón de personas, no me cabe duda. Pues este sería el fin del capítulo de hoy. Si tenéis alguna duda o algún comentario, podéis dejarlo en el reproductor de podcast o en el canal de YouTube, en comentarios de YouTube. Y cualquier duda, cualquier cosa, pues me podéis contactar por redes sociales o a través del email o mi página web para seguir mejorando e intentar seguir ayudando día a día, que es el objetivo que tiene este podcast y esta nueva temporada que se estrena con Belén. Pues nada, espero que nos preguntéis cualquier duda que tengáis y os esperamos por Instagram y por la web de Joaquín. Vale, pues nada, un saludo y nos vemos la siguiente semana. Chao.